Vamos a continuar nuestro estudio de la sexta iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió era diferente de las otras. Es especialmente llamativo lo opuestas que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia. Veamos algunos de estos contrastes. A la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que en Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de prueba. En Esmirna, la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero en realidad eran sinagoga de Satanás. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Finalmente, todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos, siendo reconstruida por Tiberio. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el Santo, pero en este caso aplicado a Dios. En realidad, esta era una de las formas en la que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Tenemos un ejemplo. En el libro de Isaías, el profeta se refiere al Santo de Israel no menos de 25 veces. El segundo título, el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana. La otra porción dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una iglesia. En esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía para luego pensar en cómo se aplica al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David y Él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también cuando las personas rechazan sus palabras, cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. En relación a esto último, debemos recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, para que nadie más pudiera entrar en ella. Esta porción dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Según esta última interpretación, como recompensa por el fiel servicio que la iglesia había llevado a cabo, a pesar de sus pocas fuerzas y recursos, sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. La segunda porción de este versículo 8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas. Por supuesto, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar la iglesia, quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. En el Antiguo Testamento tenemos una historia que es muy conocida, es en la historia del rey Ezequías. Él se enfrenta con los asirios, se vio rodeado y dice, Ezequías tenía poca fuerza en comparación con el poderío de los asirios. Era el momento de comprobar hasta dónde llegaba esa promesa.
y ellos tuvieron fe en Dios y decidieron quedar firmes en el nombre de Dios. Lo cierto es que, humanamente hablando, era una situación imposible, pero en esa misma noche el ángel de Jehová visitó el ejército de los asirios y mató a 185,000 de ellos. Como consecuencia de esto, todas las naciones tuvieron que admitir que realmente eran pueblo de Dios y que Él los amaba. Es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y carecía de grandes dones. No tenía evangelistas de estatus mundial ni grandes recursos económicos. Eran gente sencilla, pero que osaron permanecer firmes en el nombre del Señor, y Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. El versículo 9 parece indicar que algunos de esos judíos se convertirían al cristianismo y la iglesia crecería con algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es realmente muy curioso, porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí la palabra promete todo lo contrario. Serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado a su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Y además tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella. Los cristianos de Filadelfia habían perseverado fielmente a través de sus pruebas y dificultades. Como consecuencia de esto, dice el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba. El versículo 11 habla de una exhortación. El Señor resucitado habla de su regreso. He aquí, yo vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo que esté preparado para el encuentro con Él y de ese modo ninguno tome corona. Servir a Dios es un privilegio inmerecido, pero es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles. Así fue con Esaú, que perdió su primogenitura a favor de Jacob, o a Rubén con Judá y Saúl ante David. El versículo 12 habla de una promesa para el que venciere. El primero dice: yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En especial a los creyentes en Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas buscando espacios abiertos para salvar la vida. Los templos antiguos tenían grandes columnas para apoyar el edificio. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo se presenta, esto dice el santo, a una iglesia que puede recibir, que puede tener esta revelación. No le dice a las otras iglesias, le dice exclusivamente a Filadelfia, porque ellos sí podían entender lo que significa ser separado, ser apartado, ser diferente. Esta iglesia puede recibir esta revelación. Los grandes hombres de Dios tuvieron esta revelación y nunca más fueron los mismos. Podemos ver desde que el pueblo de Dios, desde que el Señor sacó a su pueblo, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, la primera parte. ¿Qué le dice a Moisés? Moisés, esto le vas a decir al pueblo, apenas salieron de Egipto: mi deseo, mi voluntad, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, separados. No van a ser, no se van a mezclar. Si ellos hacen una cosa, tú haces la otra para agradarme, y cada vez vas a hacer mayores cosas y vas a agradarme y vas a ser como yo. Quiero que tengan mi naturaleza. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. El Señor, cuando viene a nuestras vidas, nos santifica, nos pone su cubierta, pero la santidad ya no depende de Dios. El que tú seas santo y que tú seas cada vez más santo, eso depende de nosotros. El Señor, al venir a tu vida, cuando tú lo recibes, te santifica, te pone su cubierta. Pero si tú quieres ser cada vez más santo, depende de ti. La segunda característica de cómo se revela el Señor a esta iglesia, primero le dice el santo, y segundo, el punto B, el verdadero, el único Dios. Nos dice que Él es el único y el verdadero. Quiere decir que todo lo demás hay engaño y hay mentira y hay falsedad. En todo lo demás, en todos los dioses,
y en todas las personas. Dios no tiene ningún reparo en decir, mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En estos últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis enfatiza la santidad y la verdad. El punto C dice, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves de David se hacen referencia a una figura muy especial, a un siervo que se llama Eliaquim, que era un siervo fiel de otro siervo de Dios, de Ezequías. Y Ezequías era también un siervo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Y en Jehová, Dios de Israel, está hablando de Ezequías, puso su esperanza. Miren cómo Dios se complace en un corazón que lo ame, que busque su rostro, que busque hacer su voluntad, y eso es lo único que quiere. Y Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Un rey que dio la talla a los ojos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, en el verso 19, y les dijo el Rabsacés. Viene el ataque de Asiria contra Israel. El Rabsacés es un comandante en jefe del ejército, o un alto militar. Y les dijo Rabsacés, decid ahora a Ezequías. Ezequías estaba orando, no estaba ahí en ese momento. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta? ¿En que te apoyas? Versículo 20. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, pasamos al 32, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Miren, el ataque, primeramente, ataca al pastor y todo el rebaño va a ser disperso. El ataque es a los líderes, directo a los líderes. Cuando dice, Jehová nos librará, versículo 33, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Cómo el enemigo nos ataca? Tú de esta no vas a salir, él te ayudó aquí, pero en esta, olvídate, te van a hacer leña. Ahora sí, dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Versículo 35, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Así se presenta el enemigo, hermanos, en cualquier situación difícil de nuestras vidas, amedrentarnos. Versículo 36, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el que cual había dicho, no le respondáis. ¿Cuántas cosas preciosas podemos sacar de acá, hermanos? La obediencia a los líderes. De repente había por ahí una persona impetuosa como yo y hubiera dicho, oye, ¿qué te imaginas, mi Dios? No, el rey les dijo, cállense y no hablen, dejen que ellos hablen. Segunda Reyes, capítulo 18, seguimos, versículo 37. Entonces, y aquí aparece Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. ¿Y cómo le responde este siervo fiel, Ezequías? Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Y en este momento de dolor, de tristeza, el Señor le habla a través del profeta Isaías, le da una visión. En Isaías capítulo 22, 20 y 21. En aquel día, en ese día, tú estés en la angustia, en tristeza y en dolor, y que estés orando y que estés levantando todas tus peticiones, en ese día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Le levanta, a ese mayordomo lo levanta como su primer ministro, su brazo derecho. Él conoce nuestra necesidad y Él manda esa ayuda idónea, específicamente lo que necesitamos. ¿Se acuerdan cuando Sara murió? Isaac estaba triste,
el Señor le mandó a Rebeca. Y ella consoló, la ayuda idónea. Lo que tú necesitas en ese momento, Dios lo sabe. Y Dios manda ayuda de lo alto. Y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén. No te preocupes, Ezequías. Y a la casa de Judá, y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Se abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Él es Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Yo les aseguro que Ezequías solamente oraba y el Señor mandó ayuda para que se dedique más a la oración. A un hombre que iba a tener su mismo sentir, que iba a tener todas las investiduras de Dios. ¿Cuánto, hermanos, valoró el Señor a sus siervos, Eliaquim, para abrir? Y todo lo que Eliaquim era como Ezequías. Donde Eliaquim abría la puerta, ahí eso se hacía. Donde Eliaquim cerraba la puerta, se cerraba la puerta para todos, para el rey. El elogio nos llena de alabanza, es el primer punto. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y lo primero es, ¿por qué? Porque tienes poca fuerza. Porque tú tienes poca fuerza, yo te voy a abrir las puertas, porque tú reconoces tus debilidades, tus flaquezas, tu pecado. Has abierto tu corazón y te pones delante de mí. Y es por eso que yo voy a poner delante de ti una puerta abierta, que aunque rechinen todos tus enemigos, nadie la va a poder cerrar. Esas bendiciones que van a caer, nadie te las va a poder quitar, porque yo lo he abierto. ¡Qué precioso, hermano! ¿Por qué? Aunque tú tienes poca fuerza, mira, Señor, mira cómo lucho, mira mis problemas, mira lo que se levanta. ¿Quién de nosotros no estamos en lucha? Podría ser un reproche, pero es un halago. Eran pequeños. Esa iglesia no era una mega iglesia, ni era una iglesia de renombre. Tal vez no salía por televisión, ni por las radios, ni era famosísima. Era una iglesita de pocas fuerzas, pequeña. En eso es lo que se complace el Señor. Dice Israel, su pueblo, ¿no eres tú el pueblo más insignificante de los pueblos que están sobre la faz de la tierra? No era por lo que tú valías, tú no vales nada, le dice a Israel. Era porque yo te amo y porque Él se complace. Un pueblo que es pequeño, una vida que es tierna. Estuvo complacido con Ana, una mujer estéril, una mujer en esa condición. Y Dios le bendijo. Eran pequeños, pero con el Señor eran poderosos. Como el pueblo de Israel hoy en día es una potencia. No tiene petróleo como los países vecinos. Es un pueblito el más insignificante, uno de los pueblos más pequeños del mundo. Pero donde pone su gloria, donde abre las puertas de bendiciones, ahí está el poder, ahí está la unción, ahí está la gloria de Dios. Segundo punto, porque aunque tienes pocas fuerzas. Dos, segundo elogio, has guardado mi palabra. Fueron obedientes, guardaron, sujetos, sirvieron conforme. ¿Qué dice en tu palabra? ¿Tenemos que hacer esto? Sí, en tu palabra dice. ¿Tenemos que hacer lo otro? Ya, tu palabra. No tenemos que hacer porque no está registrado en tu palabra. Aunque el mundo nos llame legalistas. Salmo 119, vamos a leer el 9, el 11 y el 105, y les aconsejo que lean con respecto a este tema lo que es guardar la palabra. Hay un pasaje precioso que está en Salmo 119 que me encanta. Dice que la exposición de tus palabras me alumbra, hace entender a los simples. Yo era simple, ya no soy tan simple. ¿Por qué? Porque la exposición de sus palabras me alumbra, me da madurez, me da sabiduría. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No solamente en edad, aunque también, sino los jóvenes espirituales. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas a Dios, vas a querer conocer su palabra, vas a escribirlo en todos los lugares. Guardaré. ¿Y qué va a pasar? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y vamos a tener victoria, sabiduría e inteligencia. El último punto, el punto D, guardaron la palabra de su paciencia.
que en pocas palabras fueron perseverantes, fueron pacientes, aún en las pruebas, constantes, fieles. Vamos a terminar en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, ¿cómo Dios pone como requisito? Guarda, sé valiente, esfuérzate. Lo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vemos cómo el Señor premia a esta iglesia fiel, a esta iglesia que tiene pocas fuerzas, a esta iglesia que se reconoce débil delante de Dios. Una de las recompensas del respaldo de Dios para con ellos. ¿Quiénes serán los enemigos? Acá dice, yo diría muy, pero muy importante a nosotros, como pueblo de Dios, para tener cuidado de estos, entre comillas, hermanos. Porque vemos en la palabra que Él va a dejar crecer. Junto dice la parábola que Él deja crecer la cizaña con el trigo. Pero va a llegar un momento en que Dios pone y corta y desechado al fuego. Va a ser la separación, Dios mismo se encarga. Pero nosotros tenemos que ser un pueblo apercibido y reconocer esto que dice el Señor. Yo le entrego a los que dicen que son y no son. Hay muchas características de este tipo de hermanos, pero que quede bien claro. Y lo primero y la más importante y la más resaltante es que siempre están inconformes, que siempre están buscando algo en la iglesia, en el liderazgo y aún entre los hermanos de qué quejarse. Que me dijeron, que no me dijeron, que chismearon, que si no chismearon, que me amaron más, que amaron más a la otra y no me aman a mí. Y no hay una realidad en su corazón de decir, Señor, ¿por qué? No es el lugar, porque si uno se cambia de lugar, igualito todo lo va a encontrar en otros lugares. Es el corazón muchas veces del hombre. Crean problemas y también quieren introducir nuevas doctrinas dentro de la iglesia. Ya la palabra de Dios no es suficiente. Romanos 16, versículo 17. Hay una rogativa de Pablo al terminar este libro de Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Están buscando las nuevas vidas muchas veces, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos, sabios para hacer las cosas buenas como Dios manda, e ingenuos para hacer cosas malas. Eso es lo que quiere decir. Otra vez viene la misma palabra de Apocalipsis. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa es otra de las cosas que Dios nos va a respaldar. Era una iglesia que tiene pocas fuerzas, pero es valiente, no se dejan vencer, están firmes, aún con sus pocas fuerzas. Y ya vienen las promesas preciosas, ¿no? Dice versículo 9, la parte final, y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado, iglesia de Filadelfia. Espera nomás, porque tú vas a ver, como dice, la caída del impío. No es que uno se esté regocijando y esté contando a la 1, a las 2, a las 3 y ya pasaron no sé cuánto. No, dice que yo voy a hacer que ellos caigan a tus pies y reconozcan que yo te he amado a ti. No te preocupes tú, descansa en el Señor como Moisés, que el Señor va a poner su parte en todas las áreas en los que se levantan contra nosotros. Esa es una promesa. Y la otra promesa está en el 10 y el 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. No, retén lo que tienes, promesa de Dios.
Yo te voy a guardar, hermanos. Estamos en los momentos de mayor angustia, tal vez que la iglesia va a pasar, porque pronto vamos a desaparecer y ya no vamos a estar. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, pero no a nosotros. Habla de la venida del arrebatamiento. Yo te voy a guardar de esa hora, de esa tribulación que se avecina. Estamos viendo los principios de dolor y sin embargo, hermanos, mira, defensa civil, hermanos, yo me he tomado la molestia de asistir a todas las charlas mientras vivía en La Molina. Por algo el Señor me hizo asistir. Yo que soy enemiga de que me pasan los volantes y los rompo los votos sin leer, y he ido a todas esas charlas. Y todo defensa civil está concernado de cómo no se espera un cataclismo. No se espera un terremoto normal, se espera un cataclismo. Los estudios de las placas de Nazca están ya alarmantes. Tiene que haber sí o sí, que solamente Dios detiene mientras que su pueblo ore y nosotros clamemos. Filadelfia era un lugar volcánico, donde los terremotos eran continuos, las muertes, y Dios les hablaba en base a eso. Y nosotros vivimos en un país donde los terremotos son continuos. Esa es una promesa de Dios a esa iglesia fiel, fraternal. Filadelfia, nuevamente, deriva del fileo, fratello, fraternal, de una iglesia. Eran fieles a Dios y se amaban entre hermanos. Y decía, yo los voy a guardar. Y Dios hasta aquí nos está guardando, hermanos. Mateo, capítulo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Para el mundo le espera esto. Porque habrá entonces gran tribulación, dice el mismo Señor Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Las cosas que nosotros vemos no la ha visto nadie. Desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca más lo va a haber las cosas que van a venir. Del mundo hasta ahora ni habrá. Y él sigue diciendo, y no lo voy a leer porque da detalles de todo lo que va a venir. Y el amor filial, el amor a Dios se va a enfriar totalmente por haberse multiplicado la maldad. Apocalipsis 13 habla que su iglesia, hermanos, no va a pasar la tribulación, porque hay teorías que sí, pero acá dice que nos va a librar, quien libró de la hora de la prueba. En Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Nosotros no vamos a estar. Luego nosotros, dice, los muertos en Cristo, igualito a lo que dice Corintios en el 16, primero los muertos en Cristo resucitarán primero, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Pero que el momento que yo esté arrebatada y Dios me lleve, yo voy a estar siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos unos a otros cuando nosotros decaemos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Así como el temblor nos sorprendió de un momento a otro, así vendrá el Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios otra vez, ¿para qué? Él nos va a librar de su ira venidera, Él nos va a librar de la hora de la prueba, como le dijo a Filadelfia. Filadelfia representa toda esa iglesia que está en unidad, esperando al Señor, manteniéndose firme. Ha puesto Dios para ir así, no para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor diciéndole a Filadelfia, no se preocupen,
Ese es un respaldo, esa es una seguridad que yo les doy. Yo los voy a librar, ustedes no van a pasar. Y eso es lo que Dios nos dice hoy día a esta iglesia Camacho y a todos los que verdaderamente estamos fieles, aferrados con nuestras debilidades, sin pocas fuerzas y flaquezas. Y aquellos que declaramos y decimos, Señor, he pecado, no quiero pecar, límpiame, líbrame. Nos dice eso. Y vamos en Apocalipsis 3:2, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor, las columnas en los templos antiguos eran memoriales. Cuando algún hombre famoso y eran el soporte de todo, levantaban columnas, especialmente nuevamente en este lugar que se solían los terremotos desaparecer muchas veces la ciudad, les hablaba a ellos, yo los voy a hacer, ahí en el cielo, en la presencia del Señor, ustedes van a hacer unas columnas. ¿Y qué decía? Y nunca más saldrán ahí, nunca más van a desaparecer, nunca más van a caer. Voy a erigirlos allá como columnas. Tendremos ahí un lugar eterno, un lugar seguro, un lugar de honor, Dios nos promete, donde vamos a ser inconmovibles, nadie nos va a poder mover, esa seguridad. 2, y dice que ¿qué hará? Y nunca más hará, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Todo en ese entonces les hablaba de acuerdo a esa época. Ellos van a ser ahí inconmovibles, no, nada les va a pasar. Y voy a escribir ahí el nombre de mi Dios. Todos los esclavos, todos los siervos en esa época tenían los nombres de su amo por algún lado, el sello de sus amos, que le identificaban como propietario de él, y así usa esta figura y les dice, son pertenencia mía, y voy a anunciar públicamente que ustedes son míos. 3, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, y nos habla de esa ciudadanía. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nos habla y le dice a la iglesia para que sepamos que somos peregrinos, que nuestro lugar eterno nos espera allá, que no vivamos como vive el mundo, que piensan que aquí va a ser todo esto es temporal. Por eso vivían en Hebreos 12, los grandes héroes como extranjeros, como peregrinos, porque buscaban esa ciudad que tiene fundamentos, que tiene las columnas, que tiene los pilares, y saludando y viviéndolo todo como de lejos porque ellos esperaban y querían vivir en esa ciudad eterna. Y Dios nos ha concedido ese privilegio y nos da todas las seguridades de que ahí vamos a vivir eternamente. Y por último dice que escribirá el nombre de Cristo y mi nombre nuevo. El nombre nuevo es la revelación de toda la persona de Jesucristo. ¿Cómo dice la palabra? Ahora lo conocemos en parte, lo veríamos tal cual es, no habrá nada escondido, no todo es revelado. Pero ahí ya no, Él se va a descubrir cara a cara, como nunca. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nosotros no han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene preparadas. Así que si nos toca pasar una parte amarga, momentos difíciles, hermanos, tenemos esperanza, tenemos un Dios que nos ha prometido grandezas, maravillas, aún ahora mismo, a una iglesia fiel, a una iglesia con un amor especial para Dios, a una iglesia que sobrepasó los límites de todas las iglesias a los ojos de Dios. Y era una iglesia débil, una iglesia que tenía poca fuerza, pero una iglesia que se aferraba al Señor y pedía perdón continuamente. Y a esa iglesia Dios hace todas estas grandes y preciosas promesas. Recapitulando el mensaje dado a esta iglesia de Filadelfia, quisiera enfatizar los siguientes aspectos.
Versículo 8, primer reconocimiento o primer elogio. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hoy tenemos una puerta abierta, hablando como iglesia, ICC, para extender su palabra. Es muy impresionante para mí ver cómo Dios usa aún el día malo para sacarnos de nuestra rutina, para propagar su evangelio. Nosotros estaremos presos en nuestras casas, pero su palabra está corriendo y nada la detiene. Gracias al Señor por sus hijos, por sus siervos que están levantándose y están poniendo la mano en el arado. Y vemos cosas que nunca imaginamos en estos postreros tiempos y tiempos difíciles. El segundo elogio les dice que tienen pocas fuerzas. No debería de ser un elogio, pero para el Señor sí. Por eso Pablo decía, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso me gloriaré en mis debilidades para poder ver tu poder. Cuando dependemos de nosotros mismos, tendremos problemas. Es bueno tener un sentido, o mejor dicho, Dios quiere que tengamos un sentido de dependencia total en Él. Esta iglesia no confiaba en ellos mismos. Como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David era pequeño y débil, pero se refugiaba en la fuerza de Dios y así pudo tener tantas victorias. Y una de las primeras fue vencer al gigante. Tercer elogio, has guardado mi palabra. Para poder guardar su palabra hay que conocerla, hay que valorarla. Dios demanda una absoluta integridad y deseo por la pureza de su evangelio. Una consagración, un compromiso de conocerlo, de alimentarnos, de tener el celo y amor por Él y por su palabra, por consecuencia. No se desviaron a ninguna doctrina extraña. Igual nosotros en la iglesia Camacho hemos aprendido a amar y guardar y atesorarle en nuestro corazón esta preciosa palabra y ver, dicho sea de paso, cómo la debilidad o la pequeñez humana que hay en nosotros no debe limitarnos nunca. Cuarto, no has negado mi nombre. Todo esto lo estoy aplicando, si ustedes se dan cuenta, a nuestra iglesia, ICC. Somos un remanente fiel que nunca nos hemos avergonzado de él. Al contrario, hemos recorrido muchos lugares de nuestro país, aún en el extranjero, llevando su preciosa semilla, con nuestras pocas fuerzas, y seguimos trabajando. No dejamos de empuñar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, porque sabemos que nos queda muy poco tiempo. Filadelfia, con poca fuerza, traspasaba las puertas que Dios les abría y lograban victoria tras victoria, dentro de sus grandes tribulaciones. Versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como a Esmirna, como a Gálatas, como a Corintios, como en todos los lugares la oposición se levantaba de estos falsos hermanos. Dios promete traerlos postrados a sus pies. ¡Qué deleite tendría el Señor en esta iglesia que le da estas preciosas promesas! Isaías 60, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y a nosotros, hermanos, la iglesia de Dios a través de todo el mundo nos da esta misma promesa a su iglesia fiel, que no ha cedido ni un milímetro ante la presión de este mundo, aunque pasemos por menosprecio, humillación, desamor, calumnias, odios. Él lo ve todo, iglesia. Él no es ajeno a todo lo que estamos pasando, pero hay una promesa grandiosa que Dios lo va a hacer a todos los que cumplen estos 4 requisitos en todos los tiempos y edades. Mientras esté su iglesia, existirán estas promesas. Y el 9b le dice algo muy precioso que no quería pasar por alto. Y reconozcan que yo te he amado, para que todos ellos reconozcan
el amor de Dios para con nosotros. ¿Han visto a una persona que no puede ocultar su amor? Que está sumamente enamorado. Es desbordante. Y así nuestro Dios para con nosotros, su amada iglesia, quiere que todos sepan cuánto nos ama, que somos la niña de sus ojos. Es su esposa amada. Él se complace en esa iglesia fiel como Filadelfia y como nosotros, que estamos guardando todo ese buen tesoro que ha depositado en estos vasos de barro. Ante todos esos obstáculos, Dios nos alienta, nos declara su amor y quiere que todos conozcan y que reconozcan que yo te he amado, dice. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es un plan que ya Dios lo tiene todo preparado de antemano. Esta pandemia y esta situación está escrito y preparado. Pero es clave, hermanos, para comprender este libro que vamos a seguir estudiando, que va a venir el arrebatamiento. Dice claramente, Él, porque hemos guardado la palabra de mi paciencia, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre quién? Sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay algo profundo, hermanos, y es bueno que entendamos porque se vienen cosas que Dios va a revelarnos. Nunca se olviden, Apocalipsis es la carta de revelación de Jesucristo a su iglesia. El arrebatamiento es cuando el Señor vendrá por su iglesia, por una iglesia del tipo de Filadelfia, de Esmirna, pura, limpia y sin mancha. Algunos dicen que pasaremos la tribulación, pero acá, donde yo busco, no dice eso el Señor. Más bien dice, voy a guardarlos cuando venga la prueba, cuando venga la ira de Dios. Una de las razones de esta porción es para mostrarnos su método, que ha obrado siempre, así como lo hizo desde tiempos antiguos, lo seguirá haciendo, Él no cambia. Siempre sacó a sus siervos de castigos, de su ira. Dice la palabra que Él sabe librar a los piadosos del día malo. El juicio vendrá sobre los incrédulos que negaron el nombre de Dios. Lo repite continuamente en muchos pasajes para que entendamos y para que Él se siga revelando. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está hablando de una venganza de los que se han quedado en la tierra. Capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. Capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar? ¿Quiénes se van a postrar ante la bestia? Los que se quedan. Nosotros ya no estaremos. Versículo 14 de este mismo capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. Se refiere a los moradores de la tierra, a los que se van a quedar, a los incrédulos, a los que han desechado esta salvación preciosa, que le hagan imagen a la bestia. Va dirigido directamente a los impíos, a los que creyeron a la mentira. Los que no adoraron al Señor tendrán que adorar a la bestia. Así será la tribulación. Así ya está preparado lo que pasará al mundo entero, a esta tierra. En los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis menciona la iglesia 19 veces, pero desde el capítulo 4 en adelante no se menciona nunca más la palabra, porque ya no estaremos acá. Desde el capítulo 4 estaremos ya en el cielo. Y la tierra entrará a la tribulación, que el Señor nos dé entendimiento. En el capítulo 4 también veremos a 24 ancianos que representan a la iglesia de Dios en el cielo. Mientras la tribulación empieza acá,
su iglesia estará en la presencia de Dios. Si su iglesia pasara la tribulación, tendríamos que borrar muchas porciones. Sería como si el Señor hubiera dejado a Noé y a su familia en el diluvio, o como si hubiera dejado a Lot en las llamas de Sodoma. Esto es una promesa que seremos guardados y separados, pero tenemos que ser una iglesia fiel, una iglesia limpia, que no tiene manchas ni arrugas. Él sabe que ya no podemos soportar más todo lo que viene a este mundo. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Desde el Antiguo Testamento el Señor anuncia con pasajes proféticos, como Daniel, que más adelante también veremos. Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Se complementa la palabra. De los que habitan en esta tierra, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no somos de esta tierra. Que el Señor se revele, nos dé sabiduría. Nada se va a comparar a lo que se avecina, ya, aunque lo vemos y ya no soportamos más, porque decimos, ¿qué va a venir? Pero el Señor ha prometido librarnos. Y está muy cerca este evento glorioso, donde partiremos de este mundo para estar con nuestro Dios, mientras esta humanidad terrenal pecadora entra en ese terrible periodo donde Dios derramará toda su ira. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 14 al 18, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esta palabra es de aliento, hermanos. Ya no puedo comentar más por falta de tiempo. La promesa de su pronta venida lo vuelve a reiterar aquí en el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos exhorta a retener y mantener una actitud firme a todos los creyentes, especialmente en estos tiempos de mayor prueba. Da una advertencia final. Nos ha dicho que nos ama, que nos ha halagado, que le complacemos, pero nos dice que tengamos cuidado, que no descuidemos, porque el enemigo anda como el león rugiente y te puede quitar tu corona. Ustedes van a ser columna y nadie los va a mover de allí. Una columna no se puede mover. Muevan ustedes las columnas de su casa. Y pondré un sello de separación para siempre. Serán pertenencia mía, nos dice el Señor. Que tengamos, hermanos, oídos, que prestemos atención a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Hoy más que nunca, cuando vemos cómo las cosas se están empeorando, cómo esta plaga se está multiplicando, y lo único que puede hacer su iglesia fiel es decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Preparemos nuestros corazones para nuestro pronto encuentro con el Señor. Él está moviendo todo lo movible, todo en lo que nos hemos fundado, toda nuestra confianza, para que solo quede lo inconmovible, que Él es la roca de los siglos. Que podamos decirle, Maranata, vamos a adorar a alguien
Si no es Jesús, será otro. Decidamos en nuestro corazón vivir ahora más que nunca, más cerca a Él. Vamos a decirle que queremos adorarlo, porque solo a Él adoraremos y solo delante de Él nos postraremos. Vamos a decirle en este cántico: llévanos al lugar donde tú estás. Queremos estar contigo en tu habitación, en tus moradas, por siempre. Digámosle que queremos ser adoradores de Él. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Y ahora diga el débil, yo soy fuerte. Diga el pobre, yo soy rico, por lo que Dios ha hecho en mí. Dad gracias con todo el corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias, pues nos ha dado a su Hijo Cristo Jesús. Y ahora diga el débil, yo soy fuerte. Diga el pobre, yo soy rico, por lo que Dios ha hecho en mí. Y ahora diga el débil, yo soy fuerte. Diga el pobre, yo soy rico, por lo que Dios ha hecho.